armados para la batalla estamos. Gloria a Cristo. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Amén. Bien, vamos a ir entrando, hermanos, al consejo de la palabra. Y en esta tarde quiero compartir un tema que va referente a la adoración. Va hacia el tiempo de adorar. Y quiero que vayas preparando la palabra del Señor, la Biblia, ahí en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Si lo tienes ahí, nos ponemos de pie para dar lectura con referencia a la palabra del Señor. No sé si ya el pastor envió saludos a España y a Centroamérica. Ok. Puerto Rico, Holanda, no, Holanda, España y Puerto Rico están pidiendo que enviemos algunos saludos. Sí está ya transmitiendo, ¿verdad? Ok. La iglesia Salem, enviamos algunos saludos. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que están compartiendo el mensaje hasta esos lugares y ahora están mirándonos en aquel lugar. Bueno, ya hay diferentes países que lo están mirando, algunos por YouTube, algunos por Facebook, y están atentos a las transmisiones. Y nos dicen, pastor, mándenos saludos, estamos en España. Otro hace un rato mencionó Puerto Rico. Y también en Brasil está David. Le digo, tu nombre es David. Oh, tú lo quieres decir así, pero el nombre es David. A lo mejor ya me está mirando por ahí el pastor David. Ha estado o siempre está muy al pendiente de las transmisiones en Brasil. Le enviamos un saludo al pastor Brasil. También hay otro pastor que le cuesta mucho entender el español, pero también nos escucha y está por allá por la India. Dios bendiga a ese pastor también que nos mira hasta allá, hasta ese lugar. Cuando le dije, estamos orando por el elevamiento en México y en el mundo, y dice, ora por la India también, ora por la India. Dios bendiga a la India. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Amén. Ya están ahí. Vamos a leerlo para honrar, unidos para honrar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que, como dice ahí, que le adoren. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre celestial. Es el tiempo, Señor, de tu palabra. Es el tiempo de meditar, Señor, en ella. Y te pido, poderoso Dios, que tú nos bendigas con esa bendición de tu Espíritu Santo, grabando esa palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón.
de que vivimos. Muchos decimos que es la intimidad de la oración con el Señor. Pocos tenemos en realidad la relación con el Espíritu, con Dios, y pocos en un momento con la samaritana. No ponga atención en esto, no menciona, hasta hoy no he encontrado el nombre de la samaritana, es una mujer de Samaria, y cuando podemos ver lo que está aconteciendo en la apreciación del pasaje, vemos algo muy especial. Jesús sabía, antes de que esta mujer llegase a ese pozo donde estaba sentado Jesús, él ya sabía que esa mujer llegaría a ese lugar. No era una casualidad que Jesucristo fuese a ese pozo y se sentara en ese lugar. No era nada más por hacerlo. Los discípulos estaban a distancia y vieron lo que estaba aconteciendo y vieron lo que estaba pasando. Aquella mujer no era una mujer común en cuestión de una mujer de hogar, una mujer hogareña, familiar. No lo era así. Por supuesto que era una mujer pecadora, una mujer que cuando Jesús empieza a describir su vida, esta mujer empieza a tratar de desviar lo que Jesús le estaba diciendo. Puntos espirituales, queriendo tocar puntos de dirección entre judíos y samaritanos o de Samaria. ¿Y cómo podemos ver esto? Desde el Antiguo Testamento encontramos cuando es conquistada la tierra, Dios toma y selecciona a dos tribus que sobresalen entre las 12 tribus. Una es la de Leví y otra es la de Judá. Y cuando Dios decide y poner su lugar de adoración, es en el lugar de Jerusalén, donde está Judea, tierra de Judá. Cuando Dios pone y pide el santuario de adoración en ese lugar, las otras tribus piden también un lugar en donde adorar al Señor, en donde también buscar al Señor. Algo típico o algo que creemos nosotros y vemos nosotros que llega a ocurrir cuando creemos y nos molesta algo en la iglesia. Decimos también en mi casa está el Señor y no ocupo ir a la iglesia, no necesito ir al santuario. Aquí también me habla el Señor, me encierra en mi recámara. Y aquí voy a adorar al Señor y Dios me dará palabra. Y hay mucha gente que cree que se sostiene de esa manera bien. Esta mujer tenía un lugar también con su gente de adoración. ¿Cómo lo sabemos? En el capítulo mismo, del capítulo 4, versículo 17, el Señor empieza a decirle a esta mujer el tipo de vida que estaba llevando. Y la mujer comienza también a refutar a Jesús, porque antes de empezar Jesús, algo tuvo que ver esta mujer en Jesús, que no lo miró igual que los de Samaria. Para eso tenemos que entender que para que la mujer pudiera entender que Jesús, era judío, la Biblia no dice que se presentó la mujer samaritana con Jesús y le dijo: yo soy fulana, me llamo así, vivo aquí en Samaria. Ni tampoco Jesús le dijo: mi nombre es Jesús, tengo 12 discípulos y venimos de Judea. En ningún momento menciona esto. Pero la mujer distinguió por la forma de hablar, por la forma de conducir, por la forma de vestir, que Jesús venía de Judea. No era reconocido en Samaria. No era conocido Jesús en ese lugar. Pero sí se podía conocer que ese hombre que ella estaba mirando no era de ese lugar por su forma de su atuendo, por su forma de hablar, por su forma de ser. Había una diferencia, como se distingue la iglesia de hoy entre la gente allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, si no lo puedes tocar, o si es tu compañero de familia, dile: pues así nos tenemos que distinguir también. Así nos tenemos que ver diferentes. No hubo una
una plática previa para conocerse, no lo hubo. Inmediatamente Jesús empieza a decirle a esta mujer, en el versículo 17 dice, respondiendo, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Alguien puede estar hablando con la verdad. Alguien puede estar diciendo, yo soy muy claridoso. A mí me gusta hablar con la verdad. No importa que alguien se moleste, pero me gusta hablar con la verdad. Pero algo tiene que estar ocultando. Lo que estaba notando esta mujer, que a ese hombre al cual estaba diciendo que los judíos no podían juntarse con los de Samaria y que tenían su lugar de adoración, esta mujer estaba queriendo desviar lo que Jesús estaba hablando, porque estaba siendo revelada su vida, estaba siendo revelada quién era ella en realidad, en la intimidad, en lo secreto, en lo guardado. ¿Cuántos de ustedes cuando empieza a predicar el pastor se sienten que empieza el Espíritu Santo a hablar de usted? ¿Y a cuánto les ha pasado como aquel hermano que se acercó y le dijo al pastor, pastor, ¿quién le fue a chismear de mi vida? ¿Quién le fue a contar de mí? Tal vez cuando llegas a una iglesia y sientes que el pastor está hablando tu vida y ya empiezas a preguntarte, ¿quién le habrá contado? ¿Mi hija, mi hijo, mi esposa, mi esposo? ¿Quién habrá mostrado al pastor? ¿Alguien le fue a contar al pastor o alguien le fue a contar a ese predicador quién soy yo? Una de las cosas más lindas en ello es que sí fue alguien, y muy seguramente el que le dio esa palabra es el Espíritu de Dios, porque todavía tiene pensamientos de bien para ti. Y si está empezando a hablar a tu corazón a través de una palabra, no cierres tu corazón. Esta mujer escuchó a Jesús poniendo su excusa que los judíos tenían el lugar de adoración propio de ellos y que ellos tenían su lugar de adoración. Yo bendigo al Señor porque nosotros no estamos en ese tiempo de ley. Hoy tenemos la gracia de Jesucristo, aunque muchos hemos convertido la gracia de Jesucristo en un libertinaje, pero dele gracias a Dios porque esa gracia continúa. Cuando ya no esté esa gracia, te vas a encontrar con que la iglesia de Jesucristo, la cual permaneció lavando sus vestiduras en Cristo Jesús, entonces no va a haber en ese momento gracia de Jesucristo, no habrá Espíritu Santo. Pero a hoy, si sientes que las palabras que cada vez que vas a la iglesia llega a tu corazón y te molesta y te cala, es porque algo está estorbando en tu vida y el Espíritu Santo quiere prepararte, quiere prepararme para ese encuentro glorioso que sucederá dentro de poco. Aunque no digas amén. Jesús le dice a esta mujer, cuando ella pone la excusa y le dicen, ¿dónde se tiene que adorar? O es con los judíos o es con nosotros. Alguien puede decirle a usted, tal vez su hijo, tal vez su hija, tal vez su esposo o su esposa, mujer, ¿en dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En dónde tenemos que ir? Me dijo una persona una ocasión, pues a mí la verdad me gusta escuchar cuando vienen, ya quería mencionar a todas las demás, que tocan puertas por puertas y algunos que invitan a encuentros y reencuentros y todo esto, pero no voy a mencionar nombres. Pero dijo una ocasión, a mí me gusta escuchar a todas porque todos predican a Jesucristo y todos se tienen la intención de llevarnos al cielo. Una ocasión compartiendo la palabra con alguien a mi lado, visité un pueblo y me dijo el pastor, vamos a evangelizar. Y le digo, perfecto, vamos a evangelizar. Y me ponen a uno de la iglesia para que él me acompañara y fuéramos a evangelizar y poder conocer los caminos o las casas o los lugares donde íbamos a ir a orar.
y nos sentamos en un lugar para predicar la palabra del Señor a una familia. Y cuando ese varón me decía, es que yo no quiero ir a la iglesia. Y le digo, ¿pero por qué no quiere ir a la iglesia? Porque yo digo una cosa, para ser como fulano, yo no quiero asistir. Y el compañero mío, bueno, sí, pastor, él tiene razón. Y cuando le empezaba a hablar con la palabra, se volteaba de mi lado y decía, escucha el pastor, él tiene toda la verdad. Y aquel volvía a hablar otra y dar otra razón y decía, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿El pastor fulano donde usted está o el pastor sultano donde aquel está? Y fíjese, la iglesia donde usted está tienen un comportamiento diferente a la otra congregación, a la otra iglesia. A ver, ¿quién tiene la verdad? Voltea a mi compañero y me dice, sí, pastor, a ver, díganos ahora quién tiene la verdad. Híjole, con este compañero que tengo para evangelizar. Jesucristo no tenía ningún discípulo con él en ese momento. Pero cuando esta mujer empieza a preguntar y a cuestionar de Jesucristo en dónde se tiene que adorar, Jesús le responde a esta mujer en el versículo 20 para que puedas entender. Le dice, nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los judíos no se juntaban con los samaritanos. Y si tú ves el mapa, la geografía y conoces la historia, vas a entender que los samaritanos son también de las tribus de Israel. Pero algo estaba ocurriendo. Judá aún mismo se había hecho murallas para sí y había hasta 2 reyes en la tierra de Israel. Y esta mujer misma decía, ¿en dónde se tiene que adorar? ¿En dónde se tiene que exaltar a Dios? ¿O es acá donde a nosotros nos enseñaron o es donde ustedes dicen los judíos? Aleluya. Me gusta la respuesta que viene, pero esta respuesta tiene algo muy fuerte. Jesús le habla y le dice estas palabras en el versículo 23. La hora viene y ahora es. Porque el Señor, si ya estaba en esta tierra, estaba hablando que vendría la hora primero. ¿Por qué no dijo viceverso? ¿Por qué no dijo la hora es y la hora viene? Porque en realidad todavía no era el tiempo de una iglesia que adorara en espíritu y en verdad. Y no porque, estoy hablando porque no se merecía Jesucristo, sino porque habría que la iglesia pagar el precio por la expansión de la palabra. Habría que pagar un precio por la difusión de la palabra. Y eso habría que hacerse con lágrimas. La misma palabra del Señor lo dijo en el Salmo. Irá andando y llorando el que lleva la semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Por qué tiene que pagarse y por qué tiene una aflicción la verdadera adoración? Si bien esta mujer podría decir que sus padres habían enseñado que tenían que adorar en un lugar y los judíos habían dicho que en otro, Jesús le responde a esa mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que veis. Vosotros adoráis lo que veis, lo que no veis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La mujer samaritana en ese momento todavía no podría entender.
Si la mujer a hoy tuviera vida y pudiera ver lo que está aconteciendo, viene pronto un avivamiento donde si tú habías creído que el Espíritu de Dios solo se movía en una área, en un lugar, ahora te vas a dar cuenta que Dios es espíritu y que los adoradores tienen que adorar en espíritu y de verdad. Hay quienes adoran. Levante su mano todos los que adoran al Señor. No voy a cuestionar a ninguno. Levante todas sus manos, todos sus manos. Solamente voy a decirte esto. Hay dos tipos de adoradores. No voy a cuestionar a ninguno si está en lo correcto o en lo incorrecto. Pero ¿cuál es uno de los primeros tipos de adoradores? Uno de los primeros tipos o de los primeros adoradores son aquellos que adoran a Dios solamente cuando reciben la respuesta de Dios. En pocas palabras, es muy natural verles en aflicción, en aflicción, en aflicción, en aflicción, en aflicción. Y si no hay aflicción, no están en la iglesia, no adoran a Dios, no adoran ni en su casa, no adoran en la calle al Señor, no adoran en todo el tiempo a Dios. El otro tipo de cristianos adoradores son los que entienden lo que dice Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4 versículo 11? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su nombre eran millares de millones. ¿Qué decía en versículo 12? A gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria. Y ahora, ¿por qué y cómo eres tú en tu adoración? ¿Tú eres de los que adoran a Dios únicamente por lo que Dios hace contigo? ¿Tú eres uno de los que adoran a Dios y están en gratitud por lo que Dios hizo en tu vida? ¿O eres un hombre, una mujer adoradora de Dios porque Él lo merece todo? No, amén. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué tipo de adorador soy? Soy adorador por lo que Él hace en mí. O soy adorador porque Él lo merece, me dé o no me dé. Voy a poner dos ejemplos rápidos. Venga para acá. Venga. Ven para acá. Párate aquí. Usted imagine que yo soy el mismo padre de estos dos varones. Él es un hijo, no te vas a sentir mal, un hijo rebelde. Él es un hijo que siempre está a mi lado. A mi hijo rebelde, a mi hijo que no está a mi lado y que nada más está cuando la cartera está disponible a su altura,
y en todo lo que yo le doy, pero cuando yo necesito de Él o cuando yo quiero de Él escuchar su voz, no lo encuentro. Y a Él lo tengo, le dé o no le dé. ¿Quién tiene mayor compromiso con Dios? ¿Quién tiene mayor compromiso con su Padre? Exacto, los dos. Pero ¿a quién ahora se le va a demandar más? ¿Al que le di más o al que no le di más? Al que le di más. Por cuanto más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Lo que hace el Padre muchas veces es con aquel hijo que se encuentra medio rebeldón. El Señor muestra mucho su poder y su gracia. ¿Por qué? Porque al otro ya lo tiene seguro con Él. Aunque se sienta como el hijo que no se fue de la casa, como aquel hijo pródigo que se fue y su hermano se quedó. Y cuando vio que él regresó y reconoció que el padre tenía todo y que allá afuera no tenía nada, el padre organiza una fiesta para el hijo pródigo y le pone su anillo y llama a sus invitados, a sus vecinos, y les dice: el que había perdido, lo encontré. Ambos adoran a Dios. Ambos hijos quieren a su padre. Gracias. Gracias. Pero entienda esto. La adoración a Dios, cuando Jesucristo dice: mas la hora viene, y la hora es de los verdaderos adoradores, es aquellos que están dispuestos aún a sembrar su misma vida en la adoración, no por lo que Dios les da o no por lo que obtienen de Dios, sino porque dice en Apocalipsis que Él es digno, Él es el único que merece la gloria y la honra. Sí me está entendiendo, ¿verdad? La mujer samaritana podría decir que sí adoraba a Dios a su manera. Pero no lo estaba haciendo con espíritu y verdad. Para poder entender que hay que hacerlo en espíritu y en verdad, tenemos que entender algo. Antes de entender que nosotros podemos adorar al Señor y que ya no tenemos aquel yugo. ¿Cuál yugo, pastor? El yugo que había antes de que Cristo viniese, cuando tenían que ir con el sacerdote y pagar por los pecados con lo que tenían. Levanten la mano de aquí los que tienen vaquitas, que tienen becerritos, que tienen ovejitas, chivitos, cabritas. ¿Quién tiene algo de eso? Nadie. Levante la mano el que no tiene nada de esos animalitos. Levante, los que no tienen nada de esos animalitos. ¿Sabe qué le íbamos a fallar nosotros? Porque si estuviéramos todavía bajo la ley, usted y yo no tendríamos que pagar por nuestras causas. Porque habría que llevar el sacrificio. Pero Jesucristo mismo se ofreció en ese sacrificio, y lo que nos estaba diciendo a través de ello y de esta mujer es que el mismo gentil pecador como tú y como yo tendríamos acceso al Padre a través de Jesucristo. ¿No hubo mucho amén? Lo que nos estaba mostrando esto es que tú y yo, a pesar de ser pecadores,
tendríamos entrada a este lugar. ¿Y por qué te digo a este lugar? Porque si esto fuera como antes y alguien entrara en pecado, ¿qué le tendría que pasar? Morir. El sacerdote entraba con su campanita ahí colgada y un lazo. Y ahí estaban por fuera del templo. Y cuando dejaban de escuchar aquella campanita que dejaba de sonar, alguien hacía señas, ya esto ya no funcionó. Nadie podía entrar al santuario si no tenían que jalarlo. Tal vez has entrado en pecado. Tal vez ni tu misma familia sabe que estás en falta. Tal vez ni tus hijos ni tu madre sabe lo que tú has hecho. Solamente hay alguien que lo sabe, pero no te has atrevido a decirle a ese ser divino que ha desnudado tu alma y que te está diciendo que tienes oportunidad de corregir tu vida y adorar a Dios, no por lo que Él hace en ti, sino por lo que Él se merece, de ser digno y alabado, y decirle al Señor: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero a través de tu Hijo amado Jesucristo tenemos acceso a hoy al trono de tu gracia. Perdóname, mi amado Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche, otra vez repito, alégrese. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En pocas palabras, mírame aquí, no titubees. ¿Qué te ha dicho el enemigo? Y así vienes a la iglesia y con tus faltas y tus errores te acercas y le dices al Señor que le amas y le adoras. Te quiere robar el enemigo la libertad de acercarte a Jesucristo y decirle confiadamente lo que el Señor está diciendo a través de la palabra. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Aleluya. ¿Qué te está diciendo? Tenemos una libertad hoy, pero no tenemos que hacerla con libertinaje. Si has fallado, si has pecado, acércate. Purifica tu vida en el agua de Jesucristo. Jesús le dijo a esta mujer: mujer, si tú supieras quién te pide de beber agua. Si tú supieras quién te está pidiendo, dame de beber, ¿tú le dirías a él? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tú me dirías, dame de beber? ¿Y cuántos de aquí hemos utilizado esa frase, esa palabra para nuestra vida? Está el hermano anciano de la iglesia y cómo me gusta cuando canta ese canto, porque
Se ve que lo canta con tanta pasión, llora cuando lo canta mi hermano Sabino Barrios. Hoy teníamos un grupo, el grupo del Ministerio de Alabanza, que iban a tocar los que están comenzando a ministrar. Y de repente llega el hermano y dice, hoy voy a cantar yo. Y le digo a todos los demás, déjelo que canten. Pero cuando empieza a entonar, dame de beber de tu manantial, se le pueden ver su semblante como si aquel bebé le pidiera a su madre, dame el sustento. Cuando el hombre y el alma del hombre tiene necesidad, reconoce en dónde está la fuente de la vida. Esta mujer no se quedó ahí, sino que aún fue y llamó a otro y le dijo, ahí está un hombre que describió mi vida. Ya no le dio vergüenza decir, si me he prostituido, si he estado con más de un hombre y casados todos. Ya no le dio vergüenza decir quién era ella. Le dijo a los demás, ese hombre ha hablado y ha desnudado mi vida. Me ha dicho lo que yo soy. Cuando tú estás seguro de tu relación y tu alabanza sincera con Dios, con el Espíritu, y el Espíritu te ha desnudado en su presencia y te ha mostrado quién de verdad tú eres, aunque los demás no te conocen, después de ahí a ti no te da vergüenza salir, porque sabes que desnudó tu alma para salvación, sabes que mostró tu vida para redención. Wow. ¿Quién eras antes? ¿Quién eras antes? Hoy en los bautizos que tuvimos, uno de los jóvenes que bauticé, después de que lo bauticé, me llamó la atención dos que bauticé, el joven y el anciano. Me dio risa porque esta persona no caminaba, el anciano estaba tieso, no se movía. Es papá de uno de los hermanos que estamos trabajando con él para levantar esta misión en San Lucas. Y empezamos a visitarlo, empezamos a orar por él. A hoy ya camina y me dice, pastor, me quiero bautizar. Lo preparamos, a hoy lo bautizamos. Pero me risa porque lo bauticé y usted sabe cómo se hace la persona cuando se bautiza hacia atrás. Y él decía que él no podía hacer esto antes de moverse hacia atrás porque su columna estaba totalmente rígida. Lo hicimos y me dice, pastor, ya fue para atrás y ahora para adelante. Y le digo, ¿pero para qué? Y me dice, para sacar todo. Luego viene el joven y lo bautizo, o bueno, antes fue el joven, perdón. Y cuando lo empiezo a bautizar y termino, veo que se le escurren sus lágrimas y me dice, ahora no me da vergüenza que la gente sepa quién fui antes. Lo que pasó con esta mujer es que estaba empezando a adorar como lo dijo el Señor Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando Dios desnuda de esa manera tu vida y entonces empieza a ver una sinceridad, es porque vienes delante de Él y le dices, en verdad, Señor, sé que he pecado, sé que he fallado, pero te amo, te adoro y sé que me puedes perdonar y me puedes lavar con tus sangre preciosa y puedes transformar mi vida. Y el Espíritu empieza a hacer algo glorioso, empieza a hacer algo majestuoso. Pero cuando vienes como aquel fariseo y empiezas a dar tus golpes y le dices, ay, yo no soy como esta pecadora que está a un lado, yo no soy como este pecador que está aquí, yo no soy, no, Señor, yo trato de guardar delante de tu presencia todo. Desde ahí ya no estás siendo sincero con Dios. No ocultes tus faltas.
Y no quieras estar delante de la presencia del Señor como que aquí no pasó nada. Si he pecado o si he fallado, es mejor decirle al Señor: fallé, pero te tengo, mi abogado eres tú. Aunque me desnudes el alma y sienta vergüenza delante de tu presencia, es mejor que te lo diga, es mejor que lo exprese. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él intercede por ti, por mí, y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no con una mentira en sus labios, porque en el corazón no sale la alabanza como es. La verdadera oración y la adoración siempre va a salir sincera cuando sale de lo profundo del corazón, no de aquí. No. Hay muchos que oramos, hay muchos que adoramos, hay muchos que exaltamos a Dios con esto. Porque de acá no. ¿Y cómo es eso, pastor? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón abra la boca. Pero el que tiene sinceridad delante del Señor, ¿sí se dio cuenta usted que esta mujer en ningún momento, antes de que Jesucristo hablase de esto, ella estaba poniendo excusas y queriendo desviar a Jesús de lo que le estaba diciendo? Pero cuando ya no le quedó más, cuando a ti ya no te queda más, te vas a dar cuenta que te tienes que mostrar, y me tengo que mostrar delante de Dios tal como soy. ¿Por qué traigo esta palabra? Porque tal vez es necesario la corrección, pero recuerde que Dios Dios como el Padre al Hijo que ama, así Dios corrige. Y si tú has sentido que la palabra ha sido dura una y otra ocasión, no te quejes y no sientas que alguien fue y le contó al pastor tu vida. Si tú sientes que la palabra ha llegado y que hay cosas que en realidad han estado ocultas, ni tu familia ni nadie ha sabido de esto, pero cada vez que te acercas al Señor no has tenido libertad, aunque viene el Espíritu y te toca, viene su Espíritu y llama y te está diciendo: sé sincero, sé sincera delante de mí, sé sincero, sé sincera. Cuando viene esa voz del Espíritu, hazle caso. No adormezcas tu alma. Tal vez sea demasiado tarde después. Hoy estamos a tiempo. Esta mujer había entendido y abrió su corazón y adoró a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando tú hablas con sinceridad y sacas aquello de lo más profundo del corazón como es, a lo mejor no tendrás las mejores palabras, a lo mejor no tendrás como los otros que sí saben orar y hablan bien bonito, pero que del corazón están vacíos. Jesús lo mencionó y lo dijo con aquel hombre que se acercó a orar junto con el fariseo. Uno le dijo: sé propicio a mi pecador. Y el otro dice: he guardado todo. Y Jesús preguntó: ¿a quién de los dos escuchó el Señor? ¿Cuál de las dos oraciones fueron oídas? La del pecador. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad no es únicamente cuando tengo el tiempo de doblar mis rodillas, sino aún cuando estoy manejando, aún cuando estoy viajando, aún cuando estoy en la calle, a seguir orando, a seguir clamando al Señor.
Le cuento a mis hijos porque son a ellos los que tengo a hoy. Antes que a usted predicarle es a mis hijos. Yo no podría pensar, y lo dije a hoy temprano en la iglesia. A mí me ganó mi padre en una mesa, en un comedor que tal vez no sería el más bonito y no tendríamos loseta bonita y estaba todo charaposo y se hacían unas lagunas enormes. Pero aquella madrugada a la 1 de la mañana le dije a mi papá: papá, después de que me has predicado de Jesucristo, quiero recibir a Cristo como mi Salvador, pero te quiero pedir un favor. Cuando me bautices, no me bautices aquí. Dice en la Biblia que los pecados han sido arrojados en lo profundo del mar. Yo cuando me bautices, quiero que me bautices en el mar o cerca del mar, que mis pecados se vayan. Yo creo que a lo mejor mi padre no se acuerda de esa plática que terminamos cerca de las 2 de la mañana, cuando mi padre me habló, y lo digo, fue él el que me alcanzó. Aquellos consejos de mi abuela, aquellas regañadas de mi madre y aquella rematada que me dio mi padre, ya no había para dónde esconderme. Ya no había lugar para dónde hacerse Pablito. Pablito tendría que entregarse a Cristo. Y hoy le digo a mis hijos, aquella anciana, como le decíamos nosotros, Mapolo, cuando salíamos a la calle, teníamos que salir junto con ella y teníamos que ir viendo para el piso. No podíamos ir viendo para adelante ni ir viendo para los lados. Y me decía mi abuela, cuando salíamos por esta, había unas cantinas por aquí, mujeres malvivientes. Y me decía: hijo, antes de que salgamos, tal vez vas a escuchar que alguien o alguien te dice guapo, o alguien te dice: hey, muchacho, no te están hablando a ti. Y aunque escucharas una voz bonita, melodiosa y mencionara tu nombre, es el diablo. No le hagas caso, hijo. Usted siga mirando firme al piso. Y cuando vaya pasando enfrente de aquellos lugares, alabe al Señor. Si no tiene palabras con qué decirle al Señor que lo ama y que lo adora, empiece a cantar. Y no se me olvida que caminando con mi mamá Polo y de la mano tenía que ir con ella, alcancé a escuchar algunas veces que me dijeron: ¡shh! Y mi abuela me daba un calón. Me acuerdo que uno de esos cantos fue el de: dime cómo amarte. Y yo decía dentro de mí, si yo canto y levanto la voz, aquella mujer que está hablando va a pensar que le estoy diciendo. Mi mamá Polo, ¿con qué canto salió? Tuve que cerrar mis labios y callarme. Le cuento a mis hijos esto, porque una cosa es la adoración cuando Dios hace algo en mi vida, que tengo que agradecer siempre. Pero otra es que aunque Él no me conteste, es digno de mi adoración. Aunque no sea favorable para mí, es digno de alabanza. Aunque no sea lo que yo quería, es digno de mi adoración, es digno de mi alabanza, es digno de que me levante las manos y me ponga de pie y le diga: gracias, mi Dios. Aunque no sea favorable, aunque tú sientas que no fue lo que tú pediste, y aunque tú sientas que fue injusto como te pagaron, Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Él le quería decir a ese pueblo: viene otro pueblo que me va a adorar y me va a exaltar, y no va a haber monte, no va a haber valle, no va a haber un lugar en donde quiera que me adoren. Yo me glorificaré. Alábale, 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 alábale. Donde quiera que le adores, Él es espíritu y se va a manifestar. Donde quiera que le adores, aunque venga la persecución, aunque venga hambre, su palabra nos dice que pues nos separará del amor de Jesucristo. Hambre, desnudez, espada, peligro.
muerte o cuchillo, ¿quién nos separará del amor? No tiene que separarte nada de tu adoración para Él, aunque las cosas no salgan como tú querías. Alabado sea Dios. ¿Cuántos escritores se compusieron alabanzas en medio del dolor y la aflicción? ¿Cuántos en medio de tormentas alabaron al Señor? Y hoy las podemos cantar y adorar, pero no sabemos muchas veces su historia de cómo fue compuesta esa alabanza. Como aquella familia que fue inmolada, que fue perseguida. Y aún cuando estaban sacrificando a cada uno de los de la familia, el hombre de familia estaba cantándole a Dios. ¿Cómo es tu adoración? Quiero culminar diciendo la misma frase. La hora ha llegado. La hora comienza. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que está sucediendo está metiendo a prueba a la iglesia. Lo que está sucediendo está metiendo a prueba tu vida y mi vida. Y lo que ha de venir nos va a seguir metiendo en prueba a ti y a mí. Si podemos adorar aun cuando las cosas no van bien, ponte sobre tus pies. Puedes adorar a hoy. Y si fuese la última ocasión que lo hicieras, ¿cómo adorarías hoy a Dios? Y si Dios no respondiera a tu petición como tú estás esperando, y si Dios no contestó tu petición por tu padre como estabas pidiendo, y si Dios no contestó la petición por tu hijo o tu hija como estabas pidiendo, si Dios no contestó la petición por tu esposa o tu esposo como tú estabas pidiendo, tienes la misma libertad de adorarle que antes de eso. Te invito a que seamos adoradores que adoran a Dios porque Él es digno. Si para ti Él es digno, tú puedes hoy levantar tus manos, cerrar tus ojos, sin necesidad que le diga yo a usted, abra sus labios. Aleluya. Si en verdad Él es digno para ti, tú tienes hoy libertad de levantar tus manos y decirle al Señor lo que Él es para ti. Deja que esas cadenas se rompan. Deja que esas cadenas de ataduras se rompan. Levanta tus manos, abre tu boca y habla de lo más profundo de tu corazón.
Jesús, Deja que esa voz fuerte salga desde lo más profundo de tu corazón. voluntad. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que hablar fuerte, habla fuerte. Pero dile al Señor lo que hay en tu corazón. No le adores, no le hables con una mente. Háblale con el corazón. Y dile, Señor, esto es lo que en realidad siento. Esto es lo que en verdad sentí. La verdad es de que me sentí muy mal porque no contestaste como yo quería. Pero te amo, te adoro. Perdóname, Señor. Perdóname. Conmigo va. Adórale porque Él se lo merece. Es grato servir a Jesús. Adora porque Él lo merece. Llevar la cruz. Si Cristo conmigo va.